No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Queridas hermanas y hermanos, queridos colegas, si tuviera que poner un título al sermón de hoy, lo titularía El ser versus el deber ser. Porque el Evangelio nos trae al final ya de lo que sería el Sermón del Monte un puñado de imágenes, casi como cuando usábamos las diapositivas. Ya los más jóvenes no saben de lo que les hablo, pero la diapositiva te permitía mirar con detenimiento una imagen y esperar que se corriera para que viniera la otra. Y la primera imagen que se presenta es la de un ciego intentando guiar a otro, como si alguien le dijera, bueno, mira, más a la derecha, más a la izquierda, cuando él tampoco ve. La otra imagen es la de alguien que tiene cubierto con una viga sus ojos e intenta decirle al otro que apenas ve una basurita en su vecino. La del árbol bueno que da fruto bueno y la del árbol malo, fruto malo, y por el fruto lo dan de conocer. Y finalmente termina con la casa de diferentes cimientos. Yo diría que a Jesús no le falta el buen humor para poner este tipo de ejemplos, casi como empezando a ver una película de Carlitos Chaplin donde parodia esta cosa de un ciego intentando guiar a otro. Y aunque hay diferencias en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, cuando empieza hablando de un ciego no puede guiar a otro ciego, se refiere claramente a la dirigencia de los fariseos. Acá Lucas no hace esa precisión, por lo cual en realidad tenemos que suponer que la mirada de Lucas es un poco más amplia y también nos involucra a nosotros. No podemos excusarnos en el decir, eso le dijo para los fariseos de su época. Y acá entonces deberíamos quizás detenernos en dos puntos. En el primer ejemplo de que un ciego no puede guiar a otro ciego. La tentación de poner nuestras manos y nuestra vida permanentemente detrás de los gurúes que aparecen cotidianamente y sobre todo en el mundo moderno, trayéndonos respuestas fáciles, rápidas, sobre todos los aspectos de la vida, los financieros, los espirituales, los que tienen las respuestas fáciles hasta para los problemas de amor o aquellos hasta de la salud, reclamando para sí una sabiduría que en realidad esconden a veces un propósito bastante más egoísta que simplemente el interés por los demás. Y un segundo punto que me gustaría que simplemente lo tuviéramos en cuenta es de ni creer en estos gurúes, ni tampoco nosotros pensar que nosotros la vemos tan claramente como para autoproclamarnos o pensarnos guías de los demás, sin a veces tener tanta claridad acerca de nuestra propia vida, porque también nosotros deberíamos empezar a poder mirar los aspectos de nuestra vida en las que no caminamos de manera tan derechita. Es que en realidad el ser guía, el ser maestro, el dirigir a otros, es porque primero hemos pasado por la escuela del seguimiento. Y ahí solamente se es maestro cuando se ha sabido ser discípulo. Y el cristiano es toda la vida un camino de discipulado a la escuela del Maestro Jesús. Y que si en algo nosotros hemos podido o podemos ser guía de otros, es porque en ese camino hemos aprendido por nuestra propia experiencia, como diría el correntino, por el propio cuero,
lo que significa aprender a poder ver algo o a veces simplemente intuir. Nunca dejemos de poner a Jesús como aquel que es el Maestro con mayúscula y de verdad, y no arrogarnos ese lugar. De lo contrario, estaríamos realmente casi cayendo en esta cuestión de pensar que nosotros la sabemos toda, la tenemos clara. Pero Jesús, con ese ejemplo de un ciego no puede guiar a otro ciego, sigue atornillando como quien va dando vuelta en el mismo lugar intentando profundizar, y de la misma manera, así como no podemos guiar a otros porque a veces no tenemos las cosas claras en nuestra vida, tampoco podemos ser jueces de los demás cuando en nuestra propia visión de nosotros mismos no nos atrevemos a ver aquellas cosas que nos cuestan mirarnos al espejo, que son nuestros propios errores, nuestras faltas, las limitaciones. Es fácil convertirnos en jueces a veces de las pequeñas cosas porque agudizamos la mirada para ver y nos cuesta un montonazo reconocernos en esas pequeñas o grandes cosas en las cuales a veces sabemos que las tenemos dentro y que nos cuesta asumir nuestra propia miseria. El Evangelio habla de la viga personal, la viga que tiene nuestro propio ojo. Es que la ética del cristiano es una ética que apunta a dar frutos. Solo así es como podremos conocer y dejarnos conocer. En ningún momento el Evangelio habla de qué bien tiene el campo limpito, no crece ningún yuyo. Habla de que el árbol se conoce por los frutos. Y acá no nos dejemos engañar tan fácilmente elogiando un árbol porque es frondoso, o porque tiene hermosas hojas, o porque simplemente nos dejamos llevar por la apariencia frondosa o justamente la apariencia. El árbol se conoce y se distingue por los frutos. No alcanza solo con proclamar, con decir. Y acá es donde nos encontramos a diario con que en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades lo vemos y lo practicamos en nuestras acciones. Todos sabemos decir mucho de cómo hay que hacer las cosas y todos tenemos en algún momento la receta mágica. Pero el poner manos a la obra, el poder hacer las cosas, el que en nuestras acciones se trasluzca aquello de lo cual nosotros somos, eso hace a una ética un poco más profunda. Jesús criticó mucho en su época a los fariseos que eran capaces de decir cómo había que cumplir y cómo había que ser especialistas y en el detalle del cumplimiento de la ley, pero no eran capaces de mover ni siquiera con un dedo las obligaciones que se tenía. Y por eso valoro y debemos valorar más esos pequeños gestos que a veces pasan desapercibidos en medio nuestro. El llegar a la iglesia y encontrar las cosas ordenadas, el encontrar un lugar acogible y lindo, el que haya flores, el que todo esté preparado. Por los frutos los han de conocer. El producto de una planta es la consecuencia natural de su carácter. Y qué bueno que nuestras acciones hablen más de nosotros, que nuestras palabras digan de lo que en realidad a veces somos como un árbol lleno de hojas,
pero que no produce frutos. No nos dejemos engañar tan fácilmente de palabras bonitas. Y ahí viene el otro ejemplo de Jesús. Porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y es que en realidad la ética no pasa simplemente por declamar algo de lo cual nosotros tenemos que hacer, sino que la ética se basa justamente en algo interior. Y no es un problema en nuestro mundo moderno de comunicación. En realidad, creo que es un problema cardíaco el que la sociedad tenemos o experimentamos hoy. Sí, es un problema cardíaco. Nuestro corazón no anda bien, por el cual nuestra ética no funciona. Porque quizás podemos decir cosas buenas y bonitas y tenemos una ética del discurso, pero todavía eso no nace de lo profundo de una vivencia que el Evangelio habla del corazón, pero bien podemos decir de nuestras propias entrañas. Es que si nosotros no pensamos en construir una ética que empiece desde adentro, vamos a terminar como el último de los ejemplos, siendo una casa construida sobre bases flojas. Y más que una casa, ¿qué pasaría si en realidad la construcción es una construcción personal? Si nuestra vida no se construye sobre bases firmes. Y construir una vida sobre bases firmes es para nosotros como cristianas y cristianos tener siempre presente y en claro que por sobre todas las cosas el temor del Señor es el principio de la sabiduría, como dice el Salmo 111. O que en realidad poner nuestra confianza en la comida, el vestido o la eterna juventud. Ninguno de nosotros queremos envejecer. Más bien buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás se te dará por añadidura, es una ética que todavía sigue vigente. Es que en realidad como cristianas y cristianos en este mundo moderno es fundamental cimentar nuestra vida sobre la piedra, sobre Cristo. No se nos ha dado, dice el apóstol Pablo, otra salvación, porque tampoco se nos ha dado otro nombre por el cual somos salvos. Esta es la ética del reino de Dios, en la cual no podemos quedarnos solamente con el deber ser, sino que estamos llamados y hacer hincapié necesariamente a forjarnos en la esencia, en lo fundamental, en aquellas cosas en las cuales tenemos que empezar a cimentarnos. Y ahí es donde una persona puede tener consistencia cuando su ética de vida está emparentada con su vida. Y no solamente el deber ser como el aparecer bien vistos o el que digan bien de nosotros, buscando simplemente una aprobación. Nuestra vida es evangelio, pero un evangelio que no solamente viene predicado con la boca, sino con el ejemplo. Esta es la ética que necesitamos. Decir que somos cristianos es muy fácil, pero poner en práctica la palabra y el mensaje del evangelio es bastante complicado. Y solamente hemos de tener una transformación social para nuestro mundo si nos animamos a tomar en serio nuestra propia vida. Y si es realmente cuando podemos decir que nosotros asumimos una ética que se emparenta de alguna manera y se refrenda con nuestras acciones. Entonces sí, lo que decimos va a tener sentido y va a transformar nuestra sociedad. Hoy necesitamos de una Argentina que se transforme,
Pero entonces comencemos por nuestros pequeños gestos, que eso sí transforma, porque eso sí cala profundo en el ser y no en el deber ser simplemente. Les deseo a ustedes como congregación en el desafío de vivir en nuestras comunidades y sobre todo en la gran capital de Buenos Aires. Pero también me deseo a mí para poder, en el ministerio que el Señor me da, poder guiar, poder conducir, no olvidándome que de la misma manera también yo soy discípulo.